volvemos a encontrar a través de CNC Matinal. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy jueves 19 de junio tenemos una agenda muy nutrida en el Congreso de la República. Y es que hoy, al igual que ayer, tendremos pleno todo el día. La representación nacional iniciará el debate de los informes de la megacomisión. El primer tema a ser tratado serán los denominados narcoindultos. También hay que resaltar que la presente legislatura se amplió nuevamente hasta el 27 de junio. Nosotros, como ya es costumbre, los vamos a mantener informados sobre todos los acuerdos que tomen los parlamentarios durante la presente jornada informativa. Mi nombre es Perla Villanueva y los invito a revisar juntos nuestros titulares. Legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó fueron suspendidos en sus funciones y sin goce de haber por 120 días por el Pleno del Congreso. Fue al aprobar informes elaborados por Comisión de Ética. Presidente del Congreso dijo que Parlamento actuó con firmeza y sin espíritu de blindaje al aprobar sanciones a legisladores. Aclaró que el caso de congresista Alejandro Llovera será visto la próxima semana. Comisión de Relaciones Exteriores analizó aspectos técnicos del proyecto que modifica la Ley de Bases del Dominio Marítimo Peruano. Pleno autorizó viaje del presidente Ollanta Humala a México. Mandatario participará en cumbre de la Alianza del Pacífico. También se volvió a ampliar la legislatura hasta el próximo 27 de junio. Comisión de Trabajo se pronunció a favor de unificar la legislación sobre tercerización e intermediación laboral. Parlamento inició debate del proyecto de nueva ley universitaria. Se escucharon sustentaciones a favor y en contra de iniciativa legislativa. 7:44 de la mañana y vamos ahora sí rápidamente con el desarrollo de las noticias. Y tras un amplio debate, el Pleno del Congreso acordó suspender por 120 días y sin goce de haber a los legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó. Fue al aprobar por separado los dos informes elaborados por la Comisión de Ética en cada uno de los casos. Veamos el informe. El primer informe, aprobado por 60 votos a favor, 21 en contra y 24 abstenciones, declara fundada la investigación interpuesta contra la parlamentaria Zenaida Uribe Medina. El documento se refiere a un supuesto tráfico de influencia de la legisladora por haber solicitado a las autoridades del Colegio Nacional Alfonso Ugarte favorecer económicamente a la empresa Punto Visual con un panel publicitario. Se recomienda se sancione a la congresista Zenaida Uribe Medina con la suspensión en el ejercicio de su cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, y que se declare infundada la denuncia en el extremo referido a que la congresista Zenaida Uribe habría incurrido en un conflicto de intereses al ser miembro de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes y estar vinculada con una entidad educativa particular. Previamente fue rechazada una cuestión previa presentada por el congresista Martín Rivas, quien planteó que se votara por separado el informe de la Comisión de Ética y reducir la sanción de 120 a 60 días. El presidente, a nombre de la bancada, está en que se vote el informe en el extremo de la sanción, que ya se ha dado a conocer que estamos de acuerdo, pero en la aplicación, evidentemente, de los días de suspensión. Y tras la sanción aprobada por la representación nacional, en su contra, el parlamentario Julio Gagó ofreció una conferencia de prensa. Dijo que no está conforme con la inhabilitación y anunció que acudirá a otras sedes y luego a instancias internacionales para poder ver su caso. Revisemos sus declaraciones. Yo quiero indicarles que aquí todavía no termina. Como lo dije y lo manifesté en diferentes declaraciones, hoy día nos toca ir ya acá a la sede nacional, a otra corte y si es posible llegaremos a las sedes internacionales, si así lo amerita. Yo quiero decir que lo que he recibido hoy día no es una sanción ética, es una sanción netamente política, es persecución política a mi persona simplemente por haber sido vocero del fujimorismo, que es la primera fuerza de oposición aquí en el Congreso de la República. Simplemente
por ejercer el verdadero control político a este gobierno del presidente Ollantumala. O sea, he sido sancionado simplemente por ser vocero por la bancada que preside Ollantumala. Y esa es la verdad, señores. Pero este tema no termina, seguiremos adelante. He sido sancionado, soy respetuoso también del Congreso de la República. Seguramente en pocas horas o al día siguiente o mañana emitirán ya la resolución de sanción. Eso es todo lo que les tengo que decir, señores congresistas. Muchas gracias. Y por su parte, el legislador Javier Bedoya de Vivanco explicó por qué pidió que el caso de su colega Julio Gagó pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no al Ministerio Público, como en un primer momento lo recomendó la Comisión de Ética. Escuchemos sus argumentos de procedimiento parlamentario. Cuando el procedimiento que establece la parte final del artículo 14 del Código de Ética del Congreso es que cuando hay indicios de esta naturaleza debe pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero lo que protestan los fujimoristas, o la razón por la que protestan, es que este cambio se hizo prácticamente sobre la marcha y eso no era válido, según lo que ha argumentado Marta Chávez y por lo que ha protestado el mismo Becerril. Bueno, ya eso es cuestión de opiniones. La práctica parlamentaria lo permite y el presidente de la Comisión de Ética actuó en función de esa práctica, recogiendo mis observaciones y sustituyendo el artículo 3 de las conclusiones en el sentido que no pasara al Ministerio Público sino a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y eso es lo que el presidente anunció que se iba a votar. ¿No se debió votar como una cuestión previa como lo planteó Manuel Dagmar, por ejemplo? No necesariamente cuando el presidente de la Comisión ha aceptado el cambio, eso se da en todos los debates. Cuando se debate un proyecto de ley y el presidente de la comisión dictaminadora recoge opiniones dadas en el curso del debate, puede modificar o suprimir inclusive artículos. En consecuencia, no es novedad. Y el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, salió a aclarar también por qué optó por el cambio sobre el informe que elaboró su grupo de trabajo. Dijo que los argumentos expuestos por su colega Javier Bedoya hizo notar el error y por eso optaron por pasar el tema a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tenemos la nota. Quisiera aclarar un punto que ha sido motivo de mucha discusión, de controversia en el Pleno, con relación a la decisión de suspender al congresista Julio Gagó por 120 días por faltas éticas. Cuando se presentó el informe, la comisión había decidido que había indicios de delito y que había habido faltas éticas y se recomendaba una suspensión de 120 días sin goce de haber. Pero además se recomendaba remitir todo lo actuado a la Fiscalía por esos indicios de delito que se habían encontrado. Allí hubo una intervención de uno de los congresistas haciendo notar que el reglamento del Congreso y el Código de Ética especifican que si se encuentra indicio de delito, esto debe ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en lo cual tenía razón, porque efectivamente en el reglamento dice, cuando a juicio de la Comisión de Ética Parlamentaria presente las faltas éticas, a la vez indicio de la comisión de un delito o de una infracción constitucional, el caso será puesto en conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley. Ante esta observación del congresista Bedoya, vi que tenía razón. Y por lo tanto, como presidente de la comisión, que de acuerdo a la práctica parlamentaria, de acuerdo a las sugerencias y aportes de los congresistas, puede hacer cambios en el informe, acepté ese cambio para que, poniéndole de acuerdo con lo que dice el reglamento, en lugar de ir a la Fiscalía, vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este es el procedimiento regular, normal. Ahora, corresponde a la Subcomisión ver si existe o no una infracción constitucional. Como no estamos planteando una infracción constitucional, sino solamente un delito común, entonces lógicamente ellos tendrán que derivar esto a la Fiscalía y esto al final será lo mismo de lo que había acordado la Comisión, ¿no? De tal manera que no veo yo motivo para mayor conflicto, mayor problema. Eso es todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero
lo importante es que el Pleno del Congreso, por gran mayoría y solamente con un voto en contra y 20 abstenciones, aprobó esta sanción al congresista. Y tras el pleno, el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, ofreció una conferencia de prensa en la cual dijo que el Parlamento actuó con firmeza y sin espíritu de blindaje al aprobar las sanciones a los legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó. También aclaró que el caso de Alejandro Llovera se debatirá la próxima semana. A continuación tenemos sus declaraciones. Creo que el Congreso está cumpliendo con su rol fiscalizador y en el tema de los congresistas sancionados se ha actuado con prontitud y con la firmeza que el caso meritúa. Creo sí que pudo haberse graduado las sanciones porque unas no son distintas y similares a las otras, pero en fin, el Congreso actuó como siempre lo ha hecho, sin espíritu de blindaje. Solamente quiero aclarar algo. Existe un informe sobre otro congresista. Por acuerdo unánime de portavoces, habida cuenta que en ese tema existe informe en mayoría y en minoría, se decidió verlo en la siguiente semana, a efectos de permitir que el Pleno continúe con su agenda de temas tan importantes como el de el proyecto que modifica la Constitución para ver el tema de la reelección presidencial e iniciar el debate de la ley universitaria. Es por eso que no se vio el otro tema. Reitero y lo digo, por acuerdo unánime de los congresistas de todas las bancadas, posponer ese tema hasta la próxima semana, pues la legislatura se había ampliado. Eso era cuanto quería aclarar, no sé si hay alguna pregunta. Congresista, si me permite hacer una pregunta. El Parlamento, a propósito de este reclamo de Fuerza Popular por haberse cambiado parte del informe de la Comisión de Ética del congresista Julio Gagó y pasarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bien, nos guste o no, esa es potestad del presidente de la comisión. Es el presidente de la comisión, ante la sugerencia de los congresistas, quien toma la decisión. Ni el presidente del Congreso puede hacerle variar. Él lo planteó así y así se votó. Presidente, si me permite, ¿por qué no se votó, no se incluyó el caso de Jorge Rimarachín y si se va a ampliar la legislatura hasta el día 27? Porque estamos viendo temas de ética. El congresista Rimarachín no tiene ningún proceso en ética, ¿no? Fue un acuerdo en su momento que no ha sido agendado, pero los otros temas sí fueron agendados. Insisto, y el tema no fue por Rimarachín, fueron por los otros temas pendientes que se iban a ver la próxima semana. La legislatura se va a ampliar una semana más. Pero algunos voceros ya no insistieron en el acuerdo, habida cuenta que ahí no ha habido investigación. Vamos a terminar con la agenda, hay temas pendientes. Insisto y reitero, los 3 informes de ética ya se vieron 2, se van a ver los 3 y me remito a la decisión unánime de los portavoces de todas las bancadas de que este tema se iba a ver la semana siguiente. ¿Cuál es la agenda de mañana en el Pleno? El día de mañana el congresista Tejada va a sustentar el primer punto de su informe de la mega comisión. Se está prorrogando una semana más, hay temas pendientes importantísimos, los proyectos de ley en materia económica que creo que son sustanciales para consolidar el crecimiento del Perú, que tienen que ser priorizados por el Congreso de la República. 7:56 de la mañana y a su vez el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el legislador Marco Falconi, reveló que el caso del congresista Julio Gagó viene siendo calificado por su grupo de trabajo. Dijo que primero se deberá determinar la procedencia o no del informe sobre el mencionado parlamentario antes de iniciar las investigaciones. Revisemos sus declaraciones. La subcomisión ya se ha dado cuenta, la subcomisión de acusaciones, y actualmente está pendiente de la calificación que pueda efectuarse, ¿no? ¿Pero cuál es la consecuencia? En sí no tiene ninguna consecuencia porque actualmente ya se viene haciendo la investigación en la subcomisión por estos mismos hechos. Ya, o sea, puede ser que se pueda desaforar al congresista si es que ustedes encuentran indicios de delito.
No, lo que nosotros tenemos que hacer recién es una calificación. Se puede declarar improcedente o se puede declarar procedente. Si se declara procedente, se le notifica al congresista para que haga sus descargos. Tiene 5 días, después se señala una audiencia en la cual evidentemente prestará su declaración. Se actuarán todas las pruebas, pues las pruebas documentales, adicionalmente las declaraciones de los testigos si es que corresponde. Y luego de ello la comisión o la subcomisión tendrá que emitir un informe. En caso de aprobarse o que pudiera haber indicio de la comisión de delito, ese informe lo tiene que elevar a la comisión permanente. Si la comisión permanente aprueba, entonces recién se podría ver en el pleno. ¿Pero ustedes van a recibir lo actuado por la Comisión de Ética para adicionarlo a la investigación que ya están haciendo ustedes? Bueno, en caso de que se califique procedente, seguramente tendrá que ser merituado y se solicitará y se actuarán todas las pruebas que correspondan, ¿no? ¿Y cuáles son los avances que tiene hasta ahora la investigación que se está haciendo en la subcomisión respecto a eso? Ya se dio cuenta a la subcomisión, el pleno, y está pendiente de que se califique, ¿no? Ahora, congresista, en este caso los fujimoristas, en el caso de Julio Gagó, los fujimoristas aseguran que ha habido un adelanto de opinión por parte del Pleno del Congreso. ¿Es esto así desde el punto de vista constitucional y además usted como presidente de este grupo de trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Bueno, yo particularmente creo que los miembros de la subcomisión definitivamente deberán de abstenerse de votar, ¿no? Porque el día de mañana, si hoy día están adelantando opinión, ya no podrían pronunciarse en la subcomisión, ¿no? ¿Eso quiere decir que no ha sido lo más conveniente pasar a votación ese tema, o sea, mandar a subcomisión, porque ya los miembros que han votado a favor de señora Gagó no estarían habilitados para opinar cuando tengan que ver el caso? Bueno, definitivamente es por eso que realmente sobre este tema y ya al haber habido y ser de conocimiento de la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo lo único que les puedo informar es sobre el trámite, sobre el proceso. Sobre los temas de fondo, evidentemente yo no podría de ninguna manera adelantar opinión porque el día de mañana estaría inhabilitado para poder pronunciarme, ¿no? Y en sesión vespertina, el Pleno de la Representación Nacional inició el debate sobre el proyecto de la nueva ley universitaria, con la sustentación de diferentes dictámenes sobre el tema. Durante este debate vespertino se insistió en la necesidad de invertir en investigación, pero además se cuestionó la creación de una superintendencia. Veamos pasajes de la intervención del presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos. Veamos. Bueno, sabíamos que iba a tener todo esto, hemos avanzado, hay algunas cuestiones previas, hemos estado ya casi 7 horas discutiendo esto y mañana continuamos. El proyecto es largo, pero creo que es sustancial que el Perú lo discute, ¿no? Claro, ahora hay varios puntos que se han criticado uno de este nuevo sistema, ¿no? Que sería la superintendencia. La superintendencia siempre ha estado en cuestionamiento. Las universidades privadas fundamentalmente no quieren ninguna supervisión y no se dan cuenta de que es el Estado el que le da dinero a ellas. El Estado les lo libera de impuestos a la renta, el IGB, 5 tipos de impuestos y que por lo menos deben dar calidad. La superintendencia no vulnera autonomías, nada. Todo esto lo hacen en forma demagógica para decir que la superintendencia vulnera la autonomía, que el universitario no va a hacer nada. Más falso. Lo único que va a hacer la superintendencia, como lo hacen en otras partes del mundo, supervisar la calidad educativa, supervisar el uso de los recursos, que no hayan rectores que ganen 2 millones de soles mensuales. Eso, recursos que se mete al bolsillo este rector, deberían haber sido usados para mejorar la calidad educativa. Y eso es todo, sino que hay posiciones y hay muchos intereses acá creados, que siempre los ha habido, y juegan los lobbies tremendos que no quieren esta ley, quieren que todo siga igual. Y evidentemente tienen todo el derecho de decirlo, pero nosotros decimos que aquellos que tienen conflicto de interés no deben participar en el debate. Justamente se mandó un oficio al presidente. Sí, nosotros mandamos porque si está en el reglamento los conflictos de interés, no pueden decir que no está en la ética participar. Si hace 2 semanas
públicamente dijeron, cuando se discutía un proyecto sobre radiodifusión, dijeron, yo tengo 15 emisoras, yo tengo 2, yo tengo 3, no participo en el debate. Ahora que se trata de la ley universitaria, ¿por qué no dijeron, yo tengo universidad, me retiro del debate? Entonces acá es una cuestión ética, acá, aparte de una cuestión ética, se ve claramente el patrocinio de intereses particulares en perjuicio de lo que es los grandes intereses nacionales. Está bien, nadie discute que no tengan derecho a debatir, lo que propuse es de que no voten, porque si acá ha habido muchos casos en que a congresistas por cosas menores han sido sancionados, evidentemente acá que hay conflicto de interés muy grande, porque ¿qué es lo que no quieren? Que les supervisen, que vean qué están haciendo. Acá hemos mostrado universidades que funcionan en mercados, que funcionan 6 facultades, una pública, recién creada, funcionando en un mercado. 6 facultades, con sus puertas de cada una enrollables, de esas puertas metálicas enrollables que no tienen ni ventana ni nada. Eso es universidad. Eso quieren que siga siendo la universidad. Quieren transformar, todo el mundo dice, sí, necesitamos cambiar. ¿Cómo cambiar? ¿Manteniendo todas las cosas igual? Ahora, ¿cree usted que deberían hacerse el primer voto? Pero el debate es ese. La ley no es perfecta, el proyecto no es perfecto. Y por eso es el debate. En el debate recogemos aquellas sugerencias, propuestas que puedan enriquecer y mejorar el dictamen. ¿Cree que finalmente se apruebe el nuevo proyecto de ley? Yo tengo la fe que se apruebe, es la única oportunidad después de 12 años que los lobbies han impedido que se llegue. Se molestan porque le digo que promueven universidades algunos, pues la promueven, pues han interrumpido las sesiones de la comisión. Una vez un congresista llegó con 38 rectores para impedir la realización de la comisión. ¿Eso qué es? Defiende al extremo sus intereses particulares. Y eso pues no es el Perú, por eso el Perú no progresa. El Perú no progresa porque priman los bolsillos, ¿no?, al interés privado que legítimamente lucren. Pero cuando uno lucra estafando, eso es delito. Y ese es el tema. No queremos más estudiantes estafados. No queremos más padres de familia que sigan pagando lucros de una manera distinta a lo que es el bien lucrar. 8 de la mañana con 4 minutos, vamos con más información en CNC Matinal. El parlamentario Eduardo Nayab reveló que el gobierno destinó más de 100 millones de soles para la construcción de plantas de purificación de agua que actualmente consumen contaminada por derrame de petróleo. Dijo que fue el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, el que hizo el anuncio en Andoas. Veamos. Congresista, este fin de semana usted ha visitado el distrito de Andoas con el Premier. ¿Nos puedes comentar más o menos sobre cuál ha sido el objetivo de la visita a esta zona? Claro, las comunidades nativas de los 4 grandes ríos, Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza, han estado reclamando desde hace mucho tiempo que les podamos dar atención porque el agua que ellos están tomando está totalmente contaminado. Y entonces el Premier viajó para conversar con los APUs, con los representantes líderes nativos, y tuvimos una reunión muy interesante el día sábado. Y el Premier conversó con los representantes nativos, les dio una fecha para seguir visitándoles y seguir conversando para solucionar los problemas, porque esto no es de fácil solución. ¿Esta zona ha sido declarada en emergencia? Sí, ciertamente ha habido una declaratoria de emergencia ambiental por la contaminación de sus ríos. Ellos están tomando agua contaminada y poniendo en peligro la salud de toda la población, pero principalmente de los niños y niñas. Y entonces estamos ya con varias cosas aprobadas. Hay un presupuesto de 100 millones de nuevos soles aprobados para la construcción de plantas que puedan abastecer de agua purificada, agua potable para esas comunidades.
Congresista, bueno, hay muchos años que ellos vienen luchando, digamos, contra esta contaminación del medio ambiente. Se conoció también que Pluspetrol no le podrían de repente renovar el contrato del próximo año, o si no, tendría que entrar a un nuevo proceso. Ciertamente ese es un tema largo de conversar. Primero, que no podemos permitir que en nuestro territorio haya tanta contaminación sin fiscalizar y sin actuar en defensa de nuestros territorios y de nuestros pueblos indígenas. Y esto es lo que ha sucedido en nuestro país, más de 43, 44 años que las compañías petroleras están explotando nuestra riqueza, pero que las poblaciones que están allí no tienen ningún beneficio de esa riqueza que se extrae. Al contrario, se ha estado contaminando su tierra, su medio ambiente, sus ríos. Y ahora, por eso, después de tantos años, ha habido un levantamiento del pueblo reclamando sus derechos y por fin este gobierno sí está contestando con hechos, con presupuesto, con técnicos y supervisando que el trabajo que están haciendo las petroleras no esté contaminando más nuestro medio ambiente. ¿Se tiene que implementar la consulta previa? Claro, claro que sí. Para el próximo año que se espera haya una renovación de esta concesión, deseamos que haya una consulta previa y que haya un acuerdo entre los dueños verdaderos de esos territorios que son los pueblos indígenas. En Amazonas se implementó, pero como una medida regional, el tema de la consulta previa. ¿Cómo está marchando esto, congresista? ¿Ya ha habido algún paso sobre el tema de consulta? Todavía no se ha aplicado la consulta, pero hemos avanzado con la elaboración del reglamento y Amazonas fue la primera región que la publicó y estamos contentos, pero todavía se necesita actuar más rápidamente antes que las empresas comiencen a querer actuar, a querer entrar, a querer trabajar en nuestros territorios sin conversar con nosotros. Y a continuación nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía. En esta oportunidad les presentamos la Biblioteca del Parlamento Nacional. Sepa usted cómo puede visitarla y hacer uso de sus instalaciones. Veamos. La histórica Biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional. Al servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Girón Guayaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso.
No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. 8 de la mañana con 12 minutos aquí en CNC Matinal. A esta hora vamos a irnos a una breve pausa, pero los dejamos con la agenda de actividades del Congreso de la República, porque por supuesto el día de hoy también hay sesión plenaria y pues como ya sabemos son importantes los proyectos de ley que el día de hoy van a debatir en la representación nacional. Ahora sí, vámonos a una breve pausa, los dejamos con la agenda de actividades del Congreso de la República. Retomamos la información aquí en CNC Matinal y ahora vamos a revisar nuestra pregunta para el día de hoy en el Twitter. ¿Está de acuerdo con la decisión de los portavoces de ampliar una segunda semana la legislatura? Las respuestas las esperamos al hashtag respuesta CNC. Como ya saben, esperamos sus respuestas durante todo el día, durante la presente jornada informativa. Ya les dijimos entonces al hashtag respuesta CNC. Ahora sí, vamos con más noticias porque les vamos a contar que el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, anunció que la presente legislatura se volvió a ampliar. En esta oportunidad será hasta el 27 de junio. Indicó que una de las razones es debatir el paquete de medidas económicas que remitirá el Ejecutivo a fin de dinamizar nuestra economía. Veamos. Se está prorrogando una semana más, hay temas pendientes importantísimos, los proyectos de ley en materia económica que creo que son sustanciales para consolidar el crecimiento del Perú, que tienen que ser priorizados por el Congreso de la República. Bien, continuamos entonces aquí en CNC Matinal. Vamos a retomar esa información. Estamos superando un problemita técnico que hemos tenido por ahí. Vamos a retomar entonces porque el anuncio que ha hecho el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, el día de ayer, pues anunció que la presente legislatura se volvió a ampliar. En esta oportunidad será hasta el 27 de junio, es decir, se extienden las labores parlamentarias. Indicó que una de las razones es debatir el paquete de medidas económicas que remitirá el Ejecutivo al Congreso para que pueda ser debatido y aprobado de parte de la representación nacional y así poder dinamizar nuestra economía. Ahora sí veamos. Se está prorrogando una semana más, hay temas pendientes importantísimos, los proyectos de ley en materia económica que creo que son sustanciales para consolidar el crecimiento del Perú, que tienen que ser priorizados por el Congreso de la República. Y en otras informaciones, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en sesión reservada analizaron los aspectos técnicos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa legislativa propone modificar la ley de bases del dominio marítimo peruano. Tenemos la nota. En sesión reservada, la Comisión de Relaciones Exteriores inició el debate del proyecto que plantea modificar la ley de líneas de base del dominio marítimo peruano a fin de que se adecúe a la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es necesario hacer modificaciones de la ley de líneas de base para que se ajuste estrictamente a la sentencia que tanto el Perú como Chile deben
han acatado y deben acatar continuamente en el futuro. Al término de la sesión, el congresista Martín Belaúnde informó que en la reunión participaron funcionarios de la Cancillería y personal técnico de la Marina, quienes explicaron la forma como se debe establecer las líneas de base. Se ha debatido en las partes reservadas el proyecto sobre modificación de la ley de las líneas de base. Se vieron todos los aspectos pertinentes y se decidió suspender la sesión en un cuarto intermedio para hacer algunos ligeros ajustes en el predictamen. Belaúnde Moreira informó que el análisis y debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia continuará en la comisión y posteriormente el dictamen se pondrá en consideración del Pleno del Congreso. Pero hay algunos aspectos de la discusión, técnicos y de cualquier otra índole, que conviene mantenerlos no en reservada, en secreto, para que así los congresistas puedan explayarse con absoluta libertad. Cabe recordar que las nuevas coordenadas fueron trazadas en conjunto con Chile tras la sentencia del Máximo Tribunal Internacional de Justicia el pasado 27 de enero y serán enviadas a las Naciones Unidas. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. 8 de la mañana con 21 minutos y los gobiernos regionales podrán ejecutar acciones de saneamiento físico, legal y formalizar la propiedad agraria por 5 años consecutivos. La iniciativa aprobada por la Comisión de Descentralización beneficiará a miles de pequeños agricultores en el país. Revisemos el informe preparado por un equipo de CNC. Así lo señala el dictamen aprobado por la Comisión de Descentralización. El proyecto propone derogar la 10ª disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y establece que estas autoridades informen anualmente a la Comisión de Descentralización y a la Comisión Agraria respecto del avance del proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Favorece porque ya estaba con una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, prácticamente sin competencia en este tema los gobiernos regionales. Nuevamente con esta ley se les vuelve a dar esa competencia por 5 años con la finalidad de que se beneficien varios propietarios, posesionarios de predios agrarios que definitivamente va a servir para el desarrollo de las regiones, ¿no? La comisión también acordó invitar para el próximo martes al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y al secretario técnico del Acuerdo Nacional, Javier Higuíñez, a fin de que absuelvan las observaciones sobre el proyecto de ley de ordenamiento y gestión territorial. La ley de ordenamiento territorial que creemos es de vital importancia para el desarrollo del país, de modo que con eso estaremos cerrando nuestra labor fructífera, diríamos, porque hemos acercado a la Comisión de Descentralización al pueblo, hemos escuchado sus propuestas y tras esos planteamientos hemos formulado varias iniciativas legislativas, algunas de ellas se han aprobado, otras están pendientes, pero siempre estaremos al lado de la población que es a la que nos debemos, ¿no? Por último, el presidente de la Comisión de Descentralización, Jorge Rimarachín, dijo sentirse satisfecho por la labor realizada durante su gestión 2013-2014. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y en otros temas, un llamado al Ministerio de Educación para incluir dentro de la currícula escolar el curso de seguridad vial, formuló el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Leonidas Guayama. La propuesta fue realizada al concluir el foro Educación Vial para Proteger la Vida. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Tras recordar que el 2015 se iniciará el doble turno en los colegios estatales, el presidente de la Comisión de Transportes, Leonidas Guayama, dijo que es una buena oportunidad para aplicar su proyecto que busca incluir el curso de educación vial en la currícula escolar. Urge que el Ministerio de Educación incorpore un curso de educación vial dentro de la currícula, tanto en educación básica regular, que también en las universidades, que los rectores de diferentes universidades también modifiquen su currícula también y pongan temas también de seguridad vial. Yo creo que es un tema, un problema latente en el país, el aumento de accidentes de tránsito.
El ingeniero Víctor Ramírez, especialista en el tema, confió en que dicho proyecto de ley pase por la aprobación del Pleno del Congreso. Fue al proponer que la seguridad vial sea incluida como una política de Estado. Si no cambiamos la cultura en nuestra patria sobre cómo interactuar en la vía pública, es imposible que podamos pretender mejorar los niveles de siniestralidad. No es posible. Existen herramientas que ayudan, sí, hay que utilizarlas todas. La tecnología es una de ellas, porque ayudan muchísimo en este proceso de cambio. Al igual que Guayama, la parlamentaria Carla Scheffer coincidió en que la educación vial es un tema a largo plazo que debe iniciarse desde la niñez. El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Enrique Medri González, reveló que existe un aumento de accidentes en las carreteras del país. Indicó que los casos de volcaduras, atropellos y fugas superan el 40%. Tenemos que crear ya un organismo que homologue los tipos de vehículos, 0 kilómetros, no existe. Vamos a tratar de que salga la norma para que se crea un sistema y una organización adecuada, como hay en otras partes del mundo, que también se homologue los vehículos. No solamente los antiguos, a través de los CITB, ¿no? Las versiones técnicas, sino también los que vienen con 0 kilómetros. El evento, organizado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se realizó en el auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, informó Central de Noticias del Congreso. Y a continuación, nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis. En esta oportunidad les presentamos la biblioteca. La histórica biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional. Al servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Jirón Huallaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso. No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. De la mañana con 29 minutos y ahora les contamos que la Comisión de Trabajo se pronunció a favor de unificar la legislación sobre tercerización e intermediación laboral,
a fin de que puedan gozar de los mismos derechos y beneficios acordes con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. A continuación, el informe. Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social coincidieron en la necesidad de que los servidores que laboran en una empresa como terceros o bajo el régimen de intermediación y por tanto no están en planilla, cuenten con una sola legislación que les asegure iguales derechos y beneficios. A la sesión asistió el laboralista Jorge Toyama, miembro del Comité Consultivo de la Comisión, quien explicó que actualmente la tercerización solo procede para actividades principales de una empresa como para el mantenimiento de maquinarias, mientras que la intermediación se aplica para actividades complementarias. Lo que se propone en esta ley de terceros es que todo lo que sea servicio integral sea tercerización, como existe hoy día, pero sin limitarlo a lo principal. También lo complementario debe ser, con lo cual se acaba la discusión de qué cosa es principal y complementario, que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Más simple es que todos los terceros estén en esa ley, se acabó. Toyama consideró que en temas laborales correspondientes a terceros se debe uniformizar criterios y establecer bien definido el concepto de actividad complementaria, porque actualmente genera confusiones perjudicando al trabajador. Durante el debate, los legisladores opinaron a favor de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Creo que es importante para que los derechos de los trabajadores se puedan regular, evitar estas lagunas, estas confusiones, estos pronunciamientos contradictorios que nos ha explicado el doctor Toyama, y tratar de, como usted bien explicaba, un poco avanzar en los estándares internacionales de la OIT, ¿no?, que lo pondría al Perú en una situación muy adecuada y avanzaríamos para el respaldo de este sector siempre vulnerable, que es el sector laboral. Los servicios, como bien decía usted, que para mí es la explotación del hombre por el hombre, porque en el fondo, por ejemplo, una empresa te terceriza, te contrata, service, pero resulta que al service le paga una cantidad y ellos se quedan con la otra mitad, ¿no? Entonces no sé si por ahí también podría haber algún sistema de control o de una mayor proporcionalidad en todo esto, porque en el fondo muchas veces ahí se deshumanizan las cosas, ¿no? Finalmente, el congresista Carlos Tubino sustentó el dictamen que propone modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que respecta a las sanciones por la inobservancia de la normatividad sobre la materia, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Y a esta hora, acompáñenos a revisar juntos nuestros titulares. Legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó fueron suspendidos en sus funciones y sin goce de haber por 120 días por el Pleno del Congreso. Fue al aprobar informes elaborados por Comisión de Ética. Presidente del Congreso dijo que Parlamento actuó con firmeza y sin espíritu de blindaje al aprobar sanciones a legisladores. Aclaró que el caso de congresista Alejandro Llovera será visto la próxima semana. Comisión de Relaciones Exteriores analizó aspectos técnicos del proyecto que modifica la ley de bases del dominio marítimo peruano. Pleno autorizó viaje del presidente Ollanta Humala a México. Mandatario participará en cumbre de la Alianza del Pacífico. También se volvió a ampliar la legislatura hasta el próximo 27 de junio. Comisión de Trabajo se pronunció a favor de unificar la legislación sobre tercerización e intermediación laboral. Parlamento inició debate del proyecto de nueva ley universitaria. Se escucharon sustentaciones a favor y en contra de iniciativa legislativa. Y ahora les contamos que de aquí en adelante las entidades públicas estarán obligadas a enviar la información y documentación a través de los medios electrónicos y ya no por papel, sobre todo aquellos que por mandato legal deben presentar ante la Comisión de Presupuesto. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Así lo establece el proyecto aprobado por unanimidad en la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República durante su última sesión de la legislatura 2013-2014. Durante el debate, el congresista Santiago Gastaña Duy propuso que esta medida se amplíe a otras instancias del Parlamento. Yo le pregunto a quienes han trabajado esta iniciativa,
si esto no podríamos solo ampliarlo para los temas presupuestarios, sino también para otros temas, ¿no? Porque el Parlamento no solo recibe documentación de los diferentes niveles de gobierno, temas presupuestarios, ¿no? De repente ampliarlo para los proyectos de ley, de repente, por ejemplo, tengo entendido que la Defensoría del Pueblo anualmente tiene que enviar sus informes, ¿no? El presidente de la comisión, Johnny Cárdenas, subrayó la necesidad de contar con una ley que obligue a todas las instituciones del Estado a usar el sistema electrónico que, según dijo, es simple y cuya veracidad y legalidad está respaldada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Lo que queremos es ver que estos aspectos de información que llegan por enormes cantidades y en papel, no se tenga que realizar así. Eso por una parte. ¿Y por qué una ley? Nosotros ya tenemos el sistema, no necesitaríamos la norma. Pero como yo le digo al Ministerio, oye, Ministerio de Educación, envía tu información financiera, contable, por este sistema. El proyecto precisa que el Sistema de Control Presupuestario, SICOP, es el sistema de información para el control, ordenamiento y sistematización de documentos dirigidos a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y refiere que la identificación electrónica de la persona natural usuaria del SICOP es mediante el DNI electrónico emitido por el RENIEC. La implementación en las entidades públicas es progresiva. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Es momento de revisar nuestra pregunta para el día de hoy en el Twitter. Vamos a recordarles, porque ahí la tenemos. ¿Está de acuerdo con la decisión de los portavoces de las diferentes bancadas en ampliar una segunda semana la legislatura? La respuesta al hashtag respuesta CNC. Como ya saben, entonces esperamos sus respuestas durante la presente jornada informativa al hashtag respuesta CNC en nuestro Twitter. Ahora sí, vamos a ir con más información aquí en CNC Matinal. A pocos meses de realizarse en Lima la cumbre COP20, la Comisión de Pueblos Andinos dejó listo para su debate en el Pleno el proyecto de ley marco de cambio climático. La norma establece que el gobierno deberá presentar un informe anual sobre el tema ante el Pleno del Congreso. Por unanimidad, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la Ley Marco de Cambio Climático con la finalidad de fomentar, implementar y regular mecanismos y acciones para la adaptación, mitigación y vulnerabilidad que genera el calentamiento global en el Perú. Este proyecto es educativo, donde van a participar 2 gobiernos locales, gobiernos provinciales, como también los gobiernos regionales y el Estado peruano. Con esto vamos a cuidar nuestras aguas, la agricultura, la ganadería, como lo están haciendo en México. En el marco de formular una política nacional, el congresista Tomás Zamudio planteó que el 5 de julio de cada año, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Ambiente informen al Congreso sobre las acciones para enfrentar el cambio climático. El presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con el ministro del Ambiente, informen el 5 de junio de cada año al Pleno del Congreso de la República sobre el diseño, implementación, políticas de los diversos sectores productivos, ecosistemas, impacto económico, desarrollo sostenible, inversión, implementación, plan de acción, adaptación, mitigación, porque acá se manejan recursos importantes. La comisión también recibió a representantes de la empresa coreana Tuo, quienes compartieron un video y su experiencia en relación a la instalación de plantas para tratamiento de las aguas residuales a través del sistema de oxidación por contacto del revestimiento del suelo. Tienen que cambiar idea ustedes y nosotros van abajo de esa tierra, puede doble utilizar esa tierra, también menos áreas. También ese siempre problema, pensando esa población, ese mucho olor, ese mosquito, eso. Pero nosotros planta ese van a solucionar ese, no hay mal olor. Al recordar que el Perú realizará en diciembre próximo la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP20, el congresista Balqui explicó que una de las finalidades es que se tomen acciones en los diversos niveles de gobierno.
informó Central de Noticias del Congreso. Y a continuación, nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis. Vamos a ver cómo puede usted acceder, como ya lo dijimos, totalmente gratis al archivo fotográfico digital del Parlamento Nacional. Veamos. El Congreso de la República pone al servicio de la comunidad el sistema de archivo fotográfico, el cual almacena más de 350.000 imágenes de diversos momentos históricos del Parlamento Nacional. La vida política del país se construye día a día y como parte de la modernización del Poder Legislativo, la Oficina de Comunicaciones ha desarrollado este valioso catálogo fotográfico que se encuentra a la vanguardia entre otros archivos de nuestro país y de América Latina. En él podrás encontrar fotografías de personajes políticos y sucesos importantes del acontecer del primer poder del Estado. Luego de un minucioso ordenamiento, inventario y codificación, personal especializado digitalizó los negativos que desde el año 1978 hasta el año 2004 muestran el trabajo de destacados reporteros gráficos. Para acceder al archivo digital del Congreso, solo tienes que ingresar a la web del Parlamento, www.congreso.gov.pe. Ahí encontrarás el enlace Sistema de Archivo Fotográfico. Cada imagen digitalizada cuenta con una información descriptiva: fecha, personajes, comisiones, lugares y congresistas. De esta manera encontrarás fácilmente la imagen que buscas y luego podrás descargarla si así lo deseas. Recuerda que las imágenes no son de uso comercial y debes respetar el derecho de autor del Congreso de la República. Este archivo fotográfico es de acceso gratuito a la ciudadanía en general. De esta manera, el Parlamento Nacional pone a disposición de la comunidad su memoria gráfica y se convierte en una fuente oficial de acercamiento con la población. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes los dejamos con la agenda de actividades del Parlamento Nacional para el día de hoy. Retomamos la información aquí en CNC Matinal y vamos a repasar lo que ha sido la jornada de pleno el día de ayer aquí en el Parlamento Nacional. Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso acordó suspender por 120 días y sin goce de haber a los legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó. Fue al aprobar por separado los dos informes elaborados por la Comisión de Ética en cada uno de los casos. Veamos el informe. El primer informe, aprobado por 60 votos a favor, 21 en contra y 24 abstenciones, declara fundada la investigación interpuesta contra la parlamentaria Zenaida Uribe Medina. El documento se refiere a un supuesto tráfico de influencia de la legisladora por haber solicitado a las autoridades del Colegio Nacional Alfonso Ugarte favorecer económicamente a la empresa Punto Visual con un panel publicitario. Se recomienda se sancione a la congresista Zenaida Uribe Medina con la suspensión en el ejercicio de su cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, y que se declare infundada la denuncia en el extremo referido a que la congresista Zenaida Uribe habría incurrido en un conflicto de intereses al ser miembro de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes
y estar vinculada con una entidad educativa particular. Previamente fue rechazada una cuestión previa presentada por el congresista Martín Rivas, quien planteó que se votara por separado el informe de la Comisión de Ética y reducir la sanción de 120 a 60 días. El presidente, a nombre de la bancada, está en que se vote el informe en el extremo de la sanción, que ya se ha dado a conocer que estamos de acuerdo, pero en la aplicación, evidentemente, de los días de suspensión, se vote por separado. Esta propuesta está en número de 60 días de considerar así la mayoría del Pleno o todo lo contrario. El segundo documento también declara fundada la investigación seguida contra Julio Gagó Pérez. Fue aprobado por 72 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones. Al sustentar el informe, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, explicó que según programas periodísticos, el parlamentario habría usado a la empresa Copy Depot para venderle al Estado, evadiendo la ley de contrataciones. Declarar fundada la denuncia referida al congresista Julio Gagó Pérez por haber infringido los principios de transparencia, veracidad y responsabilidad contenidos en el artículo 2 del Código, y por haber faltado a su deber de respetar la investidura parlamentaria contenida en el artículo 4, literal A, del Código. Pues el congresista Julio Gagó Pérez, al tener conocimiento de que resultaría electo como congresista de la República, buscó la forma de eludir la prohibición contenida en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de que la empresa maquinaria HAMSA, de la cual él y sus hermanos son accionistas, continúe vendiéndole al Estado peruano. Previamente, el congresista Javier Bedoya planteó que el informe no se envía a la Fiscalía, sino a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo cual fue atendido por el titular de la Comisión de Ética. De igual manera, se generaron opiniones encontradas con respecto a la gradualidad de las sanciones. Si la Comisión Permanente la hace suya, viene al Pleno del Congreso. Y si el Congreso lo aprueba, allí recién lo remite al fiscal de la Nación y allí recién el Ministerio Público interviene. Al inicio de la sesión se autorizó la salida del país del presidente de la República, Ollanta Humala, del 19 al 21 de junio para asistir a la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará en el estado de Nayarit, en México. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y tras la sanción aprobada por la representación nacional en su contra, el parlamentario Julio Gagó ofreció una conferencia de prensa. Dijo que no está conforme con la inhabilitación y anunció que acudirá a otras sedes y luego a instancias internacionales. Revisemos sus declaraciones. Yo quiero indicarles que aquí todavía no termina. Como lo dije y lo manifesté en diferentes declaraciones, hoy día nos toca ir ya acá a la sede nacional, a otra corte y si es posible llegaremos a las sedes internacionales, si así lo amerita. Yo quiero decir que lo que he recibido hoy día no es una sanción ética, es una sanción netamente política, es persecución política a mi persona simplemente por haber sido vocero del fujimorismo, que es la primera fuerza de oposición aquí en el Congreso de la República, simplemente por ejercer el verdadero control político a este gobierno del presidente Ollanta Humala. O sea, he sido sancionado simplemente por ser vocero por la bancada que preside Ollanta Humala. Y esa es la verdad, señores. Pero este tema no termina, seguiremos adelante. He sido sancionado, soy respetuoso también del Congreso de la República. Seguramente en pocas horas o al día siguiente o mañana emitirán ya la resolución de sanción. Eso es todo lo que les tengo que decir, señores congresistas. Muchas gracias. Y por su parte, el legislador Javier Bedoya de Vivanco explicó por qué pidió que el caso de su colega Julio Gagó pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no al Ministerio Público, como en un primer momento lo recomendó la Comisión de Ética. Escuchemos sus argumentos sobre este procedimiento parlamentario. Cuando el procedimiento que establece la parte final del artículo 14 del Código de Ética del Congreso es que cuando hay indicios de esta naturaleza debe pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero lo que protestan los fujimoristas, o la razón por la que protestan, es que este cambio se hizo prácticamente sobre la marcha y eso no era válido, según lo que ha argumentado Marta Chávez y por lo que ha protestado el mismo Becerril. Bueno, ya eso es cuestión de opiniones.
La práctica parlamentaria lo permite y el presidente de la Comisión de Ética actuó en función de esa práctica, recogiendo mis observaciones y sustituyendo el artículo 3º de las conclusiones en el sentido que no pasara al Ministerio Público sino a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y eso es lo que el presidente anunció que se iba a votar. ¿No se debió votar como una cuestión previa como lo planteó Manuel Dagmar, por ejemplo? No necesariamente cuando el presidente de la comisión ha aceptado el cambio. Eso se da en todos los debates. Cuando se debate un proyecto de ley y el presidente de la comisión dictaminadora recoge opiniones dadas en el curso del debate, puede modificar o suprimir inclusive artículos. En consecuencia, no es novedad. Vamos con más información aquí en CNC Matinal. El congresista Amado Romero desvirtuó las acusaciones que vienen realizando los mineros ilegales. Dijo que son cuestionados hasta por su propio gremio y que todo esto responde a un trasfondo político. Tenemos aquí sus declaraciones. No, sí, he escuchado esos comentarios, pero bueno, particularmente yo nunca le di nada al congresista Bugatás, al presidente, ni a nadie del Partido Nacionalista. Pero se dijo que usted era el candidato de estos mineros de cara a las elecciones. Yo no soy solamente el candidato de los mineros, sino también soy candidato de toda la población que representa a la región de Madre de Dios. Pero no pertenecía a estos gremios y fue designado para ir a la lista del nacionalismo. No, el nacionalismo ha agrupado muchos gremios en Madre de Dios, a los castañeros, a los agricultores, a toda la población también de diferentes extractos sociales y dentro de ellos también a los mineros, ¿no? Pero ahora, Víctor Chandubí dijo que usted tenía una relación directa con ellos, incluso usted fue candidato de lo que se llamó en algún momento Gana Madre de Dios y luego pasó a ser eso Gana Perú. Gana Madre de Dios es una alianza, ¿no?, que hizo un movimiento regional con el Partido Nacionalista, ¿no? Eso fue para la presidencia regional, ¿no? ¿Y usted fue candidato con Víctor Chandubí para esa alianza? Yo he sido candidato, el señor Víctor Chandubí no ha sido candidato. Pero él era coordinador. Tampoco, no era coordinador. ¿Qué opina de esta denuncia que han hecho estos mineros? Bueno, que todo se tiene que aclarar, lógicamente, ¿no? Yo creo que todos queremos que se ventile, se haga, ¿no? ¿Hubo aportes? Porque dicen que usted sí sabía de estos aportes. Definitivamente yo no sé nada. Y si yo supiera, le mostraría, ¿no? Le diría, acá están los aportes, pero yo no me puedo involucrar en algo que desconozco. Pero lo que sí puedo afirmar es que los mineros, los castañeros, los madereros y la población en general en Madre de Dios y en el sur hemos hecho campaña, ¿no?, por el nacionalista, ¿no? Nos hemos identificado y quien les habla se sigue identificando. Así como también ha habido otros partidos, ¿no?, como el fujimorismo, que también ha tenido su gente allá y que los han apoyado, ¿no? O sea, ¿a usted no le consta que hayan recibido dinero de los mineros para el Partido Nacionalista? Mire, el que lo dice, que lo demuestre y lo sostenga, ¿no? Pero a mí no me consta absolutamente nada. Ahora, el Ministerio Público ha pedido que se abra una investigación con respecto a este tema de los aportes, congresista. Si usted es citado, ¿va a acudir a...? Por supuesto que voy a acudir, inmediatamente, apenas me citen, ¿no? Y diré lo que tengo que decir, lo que estoy manifestando acá públicamente, ¿no? Que no ha habido ningún aporte de parte de los mineros de Madre de Dios que yo haya visto. Vamos llegando a la parte final de CNC Matinal, pero vamos a revisar nuestra pregunta del día de hoy en el Twitter primero y luego vamos a ver las respuestas. Vamos con la pregunta. ¿Está de acuerdo con la decisión de los portavoces en ampliar una segunda semana la legislatura? Las respuestas las hemos recibido al hashtag respuestas CNC. Vamos a ver, ahí las tenemos. Carlos Peñaranda dice: si es que consideran que necesitan más tiempo para culminar todo lo pendiente, sí tiene validez. Marcia Berens dice: ¿es necesario realmente? Pensé que ya culminaban con la ley universitaria. Chela Campos dice: no sé qué tanta diferencia puedan hacer en una semana más, pero sí estoy de acuerdo. Pedro Cárdenas dice: no creo que haga falta una semana más. Margot dice: sí, para que puedan aprobarse leyes tan importantes como la ley universitaria, defensor del pueblo y gobiernos regionales. Eduardo Román, por su parte, dice: esperemos que en esa semana se termine lo pendiente. Vamos a seguir esperando entonces más respuestas a la pregunta del día en nuestra red social, en el Twitter, durante pues todo el día. Vamos a despedirnos ya
porque hasta aquí ha llegado esta presente edición de CNC Matinal. Les recordamos que pueden seguir toda la secuencia de lo que va a ser el pleno en el transcurso del día, porque les vamos a mantener informados a través de todas nuestras plataformas de información. Y por supuesto estamos en breve con la antesala a la sesión plenaria, con todos los detalles y las incidencias de lo que va a ser esta sesión del Pleno de la Representación Nacional. Hasta aquí los hemos acompañado. Permiso, los dejo con los titulares. Legisladores Zenaida Uribe y Julio Gagó fueron suspendidos en sus funciones y sin goce de haber por 120 días por el Pleno del Congreso. Fue al aprobar informes elaborados por Comisión de Ética. Presidente del Congreso dijo que Parlamento actuó con firmeza y sin espíritu de blindaje al aprobar sanciones a legisladores. Aclaró que el caso de congresista Alejandro Llovera será visto la próxima semana. Comisión de Relaciones Exteriores analizó aspectos técnicos del proyecto que modifica la ley de bases del dominio marítimo peruano. Pleno autorizó viaje del presidente Ollanta Humala a México. Mandatario participará en cumbre de la Alianza del Pacífico. También se volvió a ampliar la legislatura hasta el próximo 27 de junio. Comisión de Trabajo se pronunció a favor de unificar la legislación sobre tercerización e intermediación laboral. Parlamento inició debate del proyecto de nueva ley universitaria. Se escucharon sustentaciones a favor y en contra de iniciativa legislativa.